¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Estamos desde la terraza del Hotel Hyatt Centric y nuestro primer invitado de hoy es uno de los científicos más importantes de Chile, el doctor Claudio Hertz. Bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudio, tú diriges el Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, que es un nombre muy largo y muy complicado de entender, pero básicamente te dedicas a entender y a comprender ¿qué es lo que une, qué rasgos comunes tienen las enfermedades degenerativas asociadas a la vejez como Parkinson, Alzheimer, ELA? ¿No es así? Exactamente. En nuestro instituto queremos entender cómo el cerebro funciona y mi laboratorio en particular está enfocado en estos temas, tratar de entender por qué nos enfermamos cuando envejecemos y si podemos intervenir estos procesos para mejorar el estado de salud de las personas. Claudio, además tú estás liderando investigaciones mundiales, también eres parte del Buck Institute de Estados Unidos, de California, donde digamos es el centro más importante de investigación sobre la vejez. Quiero partir preguntándote por los efectos que va a tener la pandemia, especialmente en la tercera edad, por todo lo que han tenido que sufrir, aislamientos mucho más duros que el resto, falta de contacto con su familia, con sus nietos, falta de ejercicio, falta de sol. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener esto en la población adulta mayor? Claro, hace poco tiempo comenzó un debate sobre estos temas porque obviamente la prioridad principal inicial fue salvar vidas. Pero el problema es que hoy sabemos que todos estos factores influyen en la calidad del envejecimiento y el envejecimiento en sí es el factor de riesgo para desarrollar la mayoría de las enfermedades crónicas que nos afectan. Y hay muchos estudios epidemiológicos en distintos países que demuestran que de alguna forma, por ejemplo, si tú estás deprimido, baja la función de tu sistema inmune, esto aumenta la prevalencia de enfermedades como la demencia en Alzheimer, si disminuye tu actividad física y sobre todo tus relaciones sociales, como la estimulación que recibes mediante la interacción con otros es súper importante para mantener el cerebro saludable. Y esto está medido en muchos estudios, entonces pensamos que probablemente en el corto plazo va a aumentar en Chile, dada la larga de nuestra cuarentena, la carga en el sistema de salud de enfermedades que afectan al cerebro, que no tienen cura. Ahora, en ese sentido, especialmente porque en Chile los adultos mayores vivieron un encierro muy largo, acuérdate que tuvieron que mandar cartas al diario, hacer una campaña para que los dejaran salir, incluso muchos doctores decían, bueno, yo soy médico, atiendo en mi consulta y estoy como relegado en mi casa. ¿No habrá sido que el remedio fue peor que la enfermedad? Exactamente, yo creo que el problema central fue que atacamos el problema con una mirada muy general, los adultos mayores. Porque finalmente, ¿quiénes son los vulnerables? Son los adultos que tienen condiciones preexistentes, los que son más frágiles. Ellos van a ser mucho más susceptibles a desarrollar un cuadro de COVID severo. Pero hay adultos mayores que se mantienen en forma saludable, que están activos, que probablemente no van a ser afectados de la misma medida. Y de alguna forma no distinguimos esos aspectos que son, yo creo, súper fundamentales. Claro, en ese sentido fue una política pública tomada, digamos, de gente sobre 70, 75 años, y que, claro, muchos, como tú decías, tenían trabajo, iban todos los días a la oficina, veían regularmente a su familia y se vieron como confinados. Entonces, ¿tú crees que si va a pasar en Chile, como está pasando ahora en Europa, hay un segundo brote hacia el otoño o el invierno, debiera reconsiderarse esa política de tener medidas especiales basadas solo en la edad? Yo creo, y lo que hicimos recientemente, generar espacios para que los adultos mayores puedan salir a caminar, porque de verdad que el ejercicio y la actividad social e intelectual es fundamental y está realmente medido. Aquí en Chile hay estudios, por ejemplo, si uno mira el nivel socioeconómico, si tú vives en zonas rurales, en Santiago, todas estas variables socioeconómicas finalmente determinan la incidencia de enfermedades tan terribles como la demencia. Eso está medido. ¿Tú crees que va a haber un aumento de enfermedades como esas, de demencias o de aceleración de procesos de enfermedades de ese tipo? Es probable, porque finalmente los efectos negativos que estamos viendo son multidimensionales. También podemos agregar una capa que es el estrés, el sufrir estrés, angustia, todo eso también impacta tu capacidad no solo de lidiar con el virus, porque afecta al sistema inmune, pero también va a impactar tus capacidades cognitivas. Y se sabe que el estrés tiene efectos negativos a largo plazo en el funcionamiento cerebral, entonces son muchas variables que están operando juntas en paralelo y el problema es que en Chile tenemos muy pocos estudios sobre nuestros viejos, cómo envejecen, cuáles son los factores locales que determinan que una persona envejezca bien o mal. Eso recién, por ejemplo, nosotros lo estamos estudiando a través de otro centro de excelencia financiado por el gobierno, que busca entender eso, pero los resultados van a salir en un par de años más. Sí. Y ojalá esto después nos ayude
y ayuda al gobierno a tomar decisiones en el área de políticas públicas. Claro, de la salud pública. Ahora, ya pasó las cuarentenas tan prolongadas, digamos, ya no hay nada que hacer. ¿Qué pueden hacer los adultos mayores de aquí en adelante para tratar de compensar este efecto que, como tú describías, tan negativo de la mezcla entre falta de ejercicio, falta de vida social con sus vínculos familiares más importantes, falta de sol, falta de autonomía también finalmente? Claro, probablemente vamos a tener que aumentar y generar mejores campañas que incentiven esto y generar conciencia. Finalmente tiene que ver con una cultura del autocuidado. Y eso yo creo que lo tenemos que catalizar como país, como gobierno. El problema es que, claro, la mayoría de las familias son pobres, viven en casas muy pequeñas donde no hay espacio, entonces es súper difícil de manejar. Pero tenemos que pensar esto realmente por sectores, ver cómo opera esta ciudad. Las zonas de Santiago son súper diferentes. Entonces yo creo que ahí hay que empezar a hacer estudios más profundos, hilar profundo, armar equipos multidisciplinarios que ayuden a hacer propuestas, ¿no es cierto? Porque esto va a seguir probablemente por más de un año. Exactamente. Tú también estabas leyendo algunos de tus artículos, decías que un efecto muy importante sobre los abuelos había sido no ver a los nietos. Claro. Primero porque estaba la dimensión de que al cuidar a los nietos ya era una actividad muy importante que llenaba también de sentido esa vida, etcétera, y además perder el lazo afectivo. En ese sentido, ¿cómo se puede reparar eso? O sea, ¿y cómo se puede evitar volver a hacerlo como tú bien dices, el próximo año probablemente vamos a seguir conviviendo con este virus? Claro, yo creo que vamos a tener que repensar formas de mantener esos nexos, porque finalmente en ciencia hablamos como de los ambientes enriquecidos, tienen un impacto tremendo en el funcionamiento ya casi molecular de la sinapsis. Ese tipo de estimulaciones que es mucho más holístico generan efectos positivos a largo plazo que protegen a nuestro cerebro de enfermedades devastadoras. ¿Qué protege? Tú decías, bueno, ya hay muchos estudios claros de qué es lo que ayuda a envejecer bien o a hacer más lento el envejecimiento o evitar el deterioro más bien. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, entramos como a otro tema, del por qué envejecemos. Sí. Y el campo del envejecimiento es un campo bien reciente, muy nuevo en la ciencia, tiene, no sé, 30 años. Y hace poco se generaron consensos mundiales sobre cuáles son los aspectos moleculares que determinan cuándo y cómo envejecemos. Y de alguna forma se llegó a la conclusión de que el envejecimiento no es un simple desgaste de las piezas del cuerpo, sino está realmente controlado. Y por lo mismo, dado que hay, se podría decir, programas genéticos detrás, es maleable, es modificable. Y en este momento hay muchos grupos en el mundo tratando de desarrollar estrategias que mejoren la calidad del envejecimiento. ¿Por qué? Porque está apareciendo un nuevo concepto que va a revolucionar la medicina en pocos años más, donde nos vamos a enfocar en mantenernos sanos más que tratar enfermos. Porque el problema actual de la medicina es que cuando un enfermo manifiesta síntomas, en general el daño es bastante severo, sobre todo en enfermedades cerebrales, por ejemplo en el Parkinson. Empiezas a tener problemas de movimiento y ya el 70% de tus neuronas que regulan esos movimientos desaparecieron, no hay vuelta atrás. Entonces finalmente lo que se piensa es que si uno tal vez interviene en la calidad del envejecimiento, como consecuencia directa va a disminuir la recarga de la mayoría de las enfermedades crónicas. Es como una especie de terapia general, no solo enfermedades cerebrales, hipertensión, etc. Porque se sabe, por ejemplo, si uno mira la progresión del envejecimiento, personas que entran en un camino más, entre comillas, patológico, lo que hacen es van a ir acumulando enfermedades. Te da primero hipertensión, después diabetes, te mejoras de eso, después quizás te da cáncer, si tienes suerte te salvas, pero cuando llegas a los 85 años, que es la expectativa de vida en hombres en Chile, 1 de cada 3 va a sufrir Alzheimer o demencia. Entonces finalmente esto es un problema gigantesco. Sobre todo pensando que en nuestro país en 30 años más de un cuarto de la población va a tener sobre 60. Claro, o sea, es un problema demográfico muy, muy grave. Que está instalado. Sí, bueno, esa es tu área, además tú eres un científico de frontera y también uno de tus últimos trabajos, hallazgos, es este compuesto, esta posibilidad de un remedio, por decirlo de alguna manera, basado en un compuesto que se encontró en la isla de Pascua, que se dice que podría alargar la vida hasta los 130 años. Eso suena también un poquito distópico. Claro. ¿Qué es este componente? ¿Cómo funciona? ¿Está en la línea de lo que acabas de decir, de evitar el envejecimiento, lentificarlo? Claro, estos descubrimientos en realidad fueron realizados en este instituto, en el Buck Institute en California, que llevó a la generación de una empresa biotecnológica que está desarrollando estas drogas, que son derivadas de esta molécula que se aisló de una bacteria que se encontró en tierra aislada de Isla de Pascua.
Y hasta ahora una de las moléculas que ha generado como el mayor aumento en la expectativa de salud y expectativa de vida en animales, sobre el 15%, como el simple suplemento del alimento de los animales con esta droga puede aumentar la expectativa de vida a ese nivel. El problema de esa droga, que en este momento se utiliza, por ejemplo, en medicina para evitar rechazos de trasplantes, que se llama la rapamicina, es que tiene efectos secundarios severos a largo plazo. Entonces lo que se necesita es generar derivados de esas moléculas que son más seguras. Y en eso hemos estado trabajando en colaboración con nuestra empresa en Estados Unidos. También hay otros investigadores, por ejemplo la Universidad Mayor, René Vidal, y hemos probado estas moléculas en Parkinson y tiene efectos bastante espectaculares en proteger a nuestras neuronas frente al daño que se produce en esta enfermedad asociada al envejecimiento. Ahora, uno piensa también, Claudio, vivir 130 años puede también ser un infierno. O sea, sí, 100%. En el fondo es de qué manera vivir más. O sea, como digamos por sí sola, el objetivo de prolongar la vida no tiene mucho sentido si no está acompañado de una calidad de vida. En ese sentido... Exactamente. Entonces, las intervenciones que se están pensando en el mundo tienen que ver con mejoras cuando uno es joven, que se traduzcan en alargar este periodo de vida sana. Y hay ejemplos en el mundo, los centenarios, viejitos que llegan a los 100 años libres de enfermedades, se tropiezan y se mueren a los 3 días, ¿te fijas? Y hay muchos estudios siguiendo a estas personas porque hay algo en ellos, en su biología corporal, que les permite mantenerse saludables. Lo que busca el campo finalmente no es alargar la expectativa de vida porque tiene problemas, sino es mantenernos saludables por más tiempo. Y es un concepto que ya entró como al mercado de la biotecnología de forma muy fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos, Google, que es una de las potencias mundiales económicas, invirtió en una empresa biotecnológica que se llama Calico, billones de dólares, para generar drogas que mejoren la calidad del envejecimiento natural. Ellos ya se dieron cuenta de que ahí está el futuro, evitar enfermarnos, y además el mercado somos todos nosotros. En Estados Unidos otras empresas ya partieron ensayos clínicos, se han generado por ejemplo moléculas que lo que hacen es como un antibiótico que mata tus células viejas y te mantiene como más joven entre comillas en términos de tu estado de salud por más tiempo. Y eso se está probando en este momento, o sea, es posible que de aquí a 5 o 7 años existan formas de intervenir en el envejecimiento natural de las personas, ya no es ciencia ficción. Eso es muy impresionante y también se conecta con lo que tú hablabas antes de la desigualdad, ¿no? Porque no será después un mundo en el que los que tienen acceso a estos remedios increíbles van a poder tomarse una pastilla y vivir más y mejor, y los que no pueden pagarlas, no. Sí. Siempre me hacen esta pregunta porque hay un dilema ético bastante fuerte. Obviamente la historia de la humanidad esto ha ido cambiando con las tecnologías, con los avances industriales, cada vez vivimos más lentamente. Ahora probablemente van a haber cambios cuánticos en cuánto podemos vivir. Pero si tú miras los datos en Chile, es bien macabro, porque por ejemplo si tú haces un análisis ISAPRES versus FONASA, puedes separar a la población chilena y miras la expectativa de vida, la expectativa de salud ya es diferente. O sea, en Chile la desigualdad ya está instalada en términos de la calidad del envejecimiento, da tu acceso a un sistema de salud con niveles distintos. Y también de acuerdo a dónde vive, desde luego. Sí, eso también está estudiado. Y lo mismo se ha mostrado, por ejemplo, al comparar zonas rurales versus ciudades en Chile. Estudio de Albala, una científica chilena, y tú puedes ver que en las zonas rurales la incidencia de demencia es mucho más alta y las curvas correlacionan perfectamente con tu grado de escolaridad. Mientras menos educación tienes, cuando envejeces, más probabilidad tienes de sufrir Alzheimer o demencia. O sea, son datos duros, son datos súper duros. Y que requeriría una política pública que obviamente cambie esa injusticia ya, digamos, al final de la vida, ¿no? Claro, exactamente. Claudio, tú que eres un científico de frontera, como hemos visto, que estás liderando investigaciones muy relevantes, ¿cómo ves la situación de la ciencia en Chile, especialmente ahora que hay una controversia importante por el presupuesto del próximo año, en que el gasto para el Ministerio de Ciencia ha sido recortado y muchos científicos se han pronunciado al respecto? ¿Cómo analizas toda esa situación y el efecto que puede tener? Claro, yo creo que la pandemia ha generado una oportunidad única en demostrar a la sociedad el valor que tiene la ciencia. Sin ciencia no podemos mejorar nuestra salud, no podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y estos son esfuerzos mundiales donde la colaboración, no hay fronteras, donde nos unimos todos respecto a un fin común.
de alguna forma hemos visto, todos nosotros seguimos los descubrimientos científicos al día en este momento, en la televisión, en forma seria, todos entienden qué es un virus, cómo funcionan las vacunas, etcétera, qué es un ensayo clínico. Claro, y todas las esperanzas están puestas en los científicos, además. Exactamente, y tenemos estas señales. Yo creo que, previo a criticar al Ministerio de Ciencia, yo creo que hay que rescatar todos los logros que han realizado en este año, porque finalmente ellos tuvieron que echar a andar una maquinaria muy compleja, unificar múltiples iniciativas que estaban repartidas en diferentes ministerios, pero sobre todo darle una visión a largo plazo respecto a por qué Chile necesita ciencia. El problema que hemos visto con el presupuesto es que nos ha faltado como el poder político para poder levantar la voz. Porque el presupuesto de ciencia ya es súper bajo y en total está cayendo en un 9%, primera vez en la historia que esto sucede. Todos esperábamos que este iba a ser el momento de inflexión, dado que tenemos un nuevo ministerio, dado que el país sabe que la ciencia es importante. Y que estamos en una pandemia, además. Exactamente, claro. Necesitamos ciencia para estar preparados. Y lo triste es ver lo que pasa en otros ministerios. Hay ministerios, no sé, tú miras obras públicas, etcétera, aumentos de 300 veces, de 700 veces en el presupuesto, de montos que ya son altos, porque el Ministerio de Ciencia es pequeñito y a esto le quita este 9%, para Chile no significa mucho, entonces hay un problema ahí político súper serio, y vemos que aumenta el gasto en temas militares en 2.7%, que son temas ya del pasado. Estamos pensando en cambiar la Constitución, eliminamos la Constitución de Pinochet. Entonces, de verdad que esto no tiene sentido. Es interesante lo que ha estado pasando, obviamente, en el Ministerio se han hecho cosas súper importantes, están tratando de aumentarle como el músculo al Ministerio, agregando los institutos públicos, etcétera, etcétera, pero esperábamos más apoyo del presidente, básicamente, y de Hacienda, señales claras, porque finalmente estamos hablando de presupuestos bastante bajos, casi en el rango de lo miserable. Somos el país de la OCDE que invierte menos en ciencia, somos de los que están más abajo, teniendo las capacidades económicas. Y segundo, si tú miras la calidad de la ciencia chilena, por lo menos en mi área, en el área de las ciencias de la vida, a pesar de que tenemos presupuestos que están 5 o 6 veces más bajos, que tenemos 6 veces menos científicos per cápita que otros países, el impacto promedio de nuestra ciencia, medible por estándares internacionales, es promedio OCDE. O sea, hay un potencial tremendo que si tú le enchufas recursos, yo creo que pueden transformar la economía de este país. Sí, como han dicho muchos científicos, sumándose a lo que estás diciendo tú, es una señal increíble en este momento además pandémico, y es un presupuesto que, como definió Rodrigo Valdés, tiene mucho cemento, ¿no? Y tiene muy poco gasto en ciencia, en cultura, en educación, de hecho, en todas las áreas que permiten proyectar un futuro. Tremenda el apoyo basal a las universidades, y pensando en lo que estamos discutiendo en este momento con la crisis social, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿tú crees que en ese sentido le faltó muñeca, le faltó coraje al ministro de Ciencia? No quiero personalizarlo, pero digamos de decir, esto no es aceptable, haber dado un paso al lado. Yo creo que es un tema súper complejo. Yo conozco al ministro también personalmente, y yo creo que el tema central es que él es científico, tiene una misión, es echar a andar esta maquinaria, unificar instrumentos, pero ha tenido poco respaldo, yo creo, político. Finalmente es un ministerio muy nuevo, entonces esperábamos señales desde el gobierno. Es obvio que todavía no estamos posicionados políticamente, no estamos en el muñequeo, ¿no es cierto? Y eso yo creo que ahora nos jugó en contra, pero finalmente acá estamos hablando de la visión de país, como qué tipo de país queremos tener en los próximos años. Que es exactamente lo que estamos discutiendo, digamos, a una semana del plebiscito, ¿no? Que es como, ¿cuál es el país para los próximos 30 años? Exactamente, y desde nuestra comunidad nos encantaría que la ciencia esté presente en la nueva Constitución, como un motor de desarrollo social, como un motor de igualdad, ¿no es cierto? De más acceso a buena salud, a resolver problemas locales y a dejar de vender productos naturales sin valor agregado. Sí, es súper simple. Pero Claudio, cuando uno habla con la comunidad científica y con los políticos, todos están de acuerdo en que hay que aumentar el gasto en ciencia y tecnología, que esa es la manera de enfrentar el desarrollo que se requiere para el siglo XXI, pero finalmente pasa esto, se recorta el presupuesto, el ministro
acepta, digamos, habrá hecho su mejor esfuerzo, Pero el no sabemos. presupuesto se rechazó. Sí, se rechazó, Ahora hay un digamos, por la espacio- comisión Sí. y ahí están ejerciendo una presión los senadores y los parlamentarios. Pero yo invito como a la comunidad a mirar la discusión presupuestaria que se hizo respecto a las opiniones de los senadores. Y es bien interesante la visión como global que ellos tienen. Y es claro que hay cada vez más políticos interesados en el tema ciencia. Están Sí. viendo que realmente si queremos algún día ser un país desarrollado, sin ciencia no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que tener una mirada por lo menos a mediano plazo. Y eso implica inversión, o sea, por lo menos duplicar el gasto. O De sea, hecho, llegar a un punto del PIB sería el ideal. De hecho, encontré declaraciones tuyas de hace unos 3 años atrás, cuando se estaba discutiendo la creación de este ministerio, y dijiste, bueno, esto es bueno en la medida que se duplique o cuatriplique el presupuesto y no que se vaya el presupuesto a gastos administrativos del ministerio. Exactamente, mirando lo que se hace en otros países de la OECD. Yo creo que es una muy mala señal. ¿Tú todavía crees que es reversible esta decisión, digamos? ¿Y a qué llamarías al presidente, que en este caso sería la persona que podría hacer un cambio, el ministro de Hacienda? Yo creo que hay que mirar esto en detalle. Claramente no podemos disminuir el presupuesto. Y de verdad que estamos, lo voy a decir en chileno, hablando de migajas. El presupuesto de ciencia es muy pequeño. Entonces ese 10% en términos globales, lo que significa para el país, en términos de hacer otras cosas, es bien insignificante, pero el impacto que va a tener para la comunidad científica va a ser bastante terrible. Sobre todo por lo que vemos en los concursos, los cortes en términos de calidad de evaluación son altísimos. Quedan muchos proyectos igual de buenos fuera porque no hay más fondos, pero sí está el capital humano, está preparado. Los jóvenes están quedando fuera, cada vez hay menos inserción. Si ponemos menos recursos basales en las universidades, no estamos dando espacios para crecer. Entonces es una señal súper también desalentadora para los jóvenes que quieren también entrar en el mundo de la ciencia, contribuir al desarrollo tecnológico del país. Ujú. En ese sentido, Claudio, ¿cómo ves tú, algo que ya habías adelantado, el papel de los científicos en la nueva Constitución? ¿En qué puntos crees que deben ellos dar su mirada? ¿Y crees que deben también ser candidatos a convencionales? Hemos estado discutiendo esto con varias personas, incluyendo con Cecilia Hidalgo, la presidenta de la Academia de Ciencias, y creo que tenemos que buscar representantes que En la convención, digamos. exactamente, Sí. que levanten la voz por nosotros, porque finalmente es súper complejo el análisis más técnico de la Constitución, porque obviamente un aspecto es explicitar el rol de la ciencia en el desarrollo del país, en defensa, en recursos naturales, etcétera, pero también cómo se discuten los presupuestos. Hay muchas aristas que son muy técnicas que nosotros los científicos no tenemos como esa capacidad de ver. Yo creo que tenemos que hacer un estudio súper profundo de qué aspectos de la Constitución pueden realmente elevar el desarrollo de Chile a través de la ciencia, además de obviamente otras disciplinas. Pero 100% es una oportunidad única, ¿no es cierto?, tener una Constitución que no solo se genera en condiciones de paridad, donde incluya a los pueblos originarios, etcétera, pero que tenga un componente de desarrollo local, intelectual, ¿no es cierto?, como un motor de desarrollo. Y además ustedes, los científicos, son los que sí que están mirando el futuro y lo que viene, ¿no? Y como decías tú, hay que agregarle a nuestra economía, a nuestra manera de vivir, esa visión hacia el futuro. Sí, y como dijo el senador Girardi ayer en una declaración, esta es la era de la ciencia, o sea, no podemos estar fuera. Inteligencia artificial, estudio de nuestros océanos, quizás empezar a pensar en nuevos rubros productivos que tengan que ver con, por ejemplo, la flora y fauna local, etcétera. Recursos naturales tenemos infinitos y no les estamos sacando partido. Hemos visto lo que se discute con el litio, es bien triste, te fijas, las capacidades están ahí, pero tenemos que invertir en capital humano, en generar capacidades locales. No nos basta solo con importar tecnología. Y en ese sentido, y para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿estás esperanzado con el proceso que se abre de aquí en adelante, después del plebiscito y de cara a redactar por primera vez, como dices tú, en la historia de Chile, paritariamente una nueva Constitución? No, 100%, porque finalmente todos nosotros lo que buscamos es vivir en una sociedad más justa y con más bienestar. Nosotros desde la biomedicina eso es lo que buscamos finalmente, es el bienestar común, y es muy bonito ver cómo ha estado funcionando todo, sobre todo ahora en la era COVID, en que la ciencia cambió su forma de operar, ya no estamos tan preocupados como de los estándares del impacto de la publicación, que lo que hace es elevar tu currículum, sino de resolver el problema. En este momento la mayoría de la ciencia se publica
en repositorios, donde tú entregas la información públicamente, está abierta, se analiza digamos, en de el manera día, colaborativa. y se irá Claro. confirmando en el tiempo, pero el asunto es el ahora. Sí. ¿Cómo resolvemos esto globalmente? Y yo creo personalmente, si esta estrategia que el mundo ha utilizado para atacar el COVID, después la ocupamos para atacar el Alzheimer, después el cáncer, vamos a empezar a solucionar problemas como mayores y fundamentales de la sociedad. Ojalá así sea. Claudio Getz, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyente. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes, espérenos un momentito.